Distorsión, proceso, evento. Una de las modalidades más frecuentes por la que se rigidizan las personas es convirtiendo aquello que es un proceso en transcurso en acontecimiento o evento. Los eventos son sucesos que ocurren en un determinado momento y luego concluyen. Una vez ocurridos, sus consecuencias son fijas y nada puede hacerlas cambiar. Nota 4. En el capítulo 2, al igual que en el resto del libro, hemos adoptado el punto de vista lingüístico convencional, donde únicamente aquellos verbos en la estructura de superficie que corresponden a verbos en la estructura profunda son el resultado de las nominalizaciones, es decir, el cambio de la representación de un proceso en un evento. Un enfoque más radical es aquel que postula que aún sustantivos de la estructura de superficie que mediante el análisis lingüístico convencional no corresponden a verbos de la estructura profunda, son procesos representados como eventos, de manera que el sustantivo silla es la representación del evento de aquello que realmente vivenciamos en el proceso de percepción, manipulación, el cual tiene coordenadas de espacio-tiempo y duración. La diferencia entonces entre partes de nuestra experiencia que son representadas en las estructuras profundas como verbos y aquellas que se representan como sustantivos es esencialmente la cantidad de cambio o diferencia que experimentamos en lo representado. Mientras las sillas cambian lenta y simplemente, las reuniones cambian con más rapidez en forma más dramática. Fin de la nota 4. Esta forma de representación de la experiencia del cliente es empobrecedora en el sentido que éste pierde todo control sobre el proceso en transcurso al representarlo como un evento. Los lingüistas han identificado el mecanismo lingüístico mediante el cual se convierte un proceso en un acontecimiento. Se trata del fenómeno denominado nominalización, el cual será examinado en detalle en el último capítulo. La capacidad del terapeuta para desafiar las partes distorsionadas del modelo del cliente que hacen que el proceso se represente como eventos requiere que el terapeuta sea capaz de reconocer las nominalizaciones en las estructuras de superficie del cliente. Esto puede hacerse examinando directamente la estructura de superficie del cliente mediante la revisión de los no verbos presentes en la oración y tratando de presentar en algún verbo o adjetivo que se le parezca o aproxime en grafismo, sonido y significado. Por ejemplo, que el cliente comienza a relatar algún proceso en transcurso de su vida, el proceso continuado de evitar una confrontación con una persona sobre un tema determinado, él podrá representar este proceso en su estructura de superficie mediante la frase "mi decisión". Verdaderamente lamento mi decisión, dice el cliente. El terapeuta, buscando una distorsión, identifica el sustantivo decisión como semejante en grafismo sonido y significado a la palabra proceso decidir, y por lo tanto está frente a una nominalización. La tarea del terapeuta es ayudar a que el cliente vea que aquello que en su modelo ha representado como un evento cerrado y concluido es de hecho un proceso sobre el cual puede tener alguna influencia. Hay varias maneras de conseguirlo. El terapeuta podrá preguntarle a su cliente cómo se siente ante esta decisión. Al responder que él está insatisfecho, el terapeuta podrá preguntarle qué es lo que le impide reconsiderar su decisión. El cliente responde y el terapeuta prosigue en la aplicación de las técnicas del metamodelo. De este modo, el terapeuta procura volver a vincular el evento con el proceso actual. Otro desafío que puede utilizar el terapeuta es el siguiente. Usted ya ha tomado su decisión y no existe absolutamente nada que pueda hacer cambiar su decisión. Nuevamente el cliente responderá con una estructura de superficie que podrá ser utilizada por el terapeuta.
junto con el metamodelo como guía para la etapa siguiente de inducción al cambio del cliente. Examinemos sistemáticamente las dos técnicas siguientes. A. Recuperar las partes suprimidas mediante la transformación por eliminación de la estructura profunda. Y B. Transformar las nominalizaciones en las palabras procesos de las cuales se derivan la estructura profunda. Estas técnicas permiten generar una representación más plena del modelo del cliente. La estructura profunda lingüística, de donde se derivaron las experiencias verbales iniciales del cliente, es decir, su estructura de superficie. Este proceso, que consiste en llenar las piezas que faltan y de transformar las cosas representadas como eventos en procesos, compromete activamente al cliente en su proceso de cambio. Las estructuras profundas son las representaciones lingüísticas más plenas de las experiencias del cliente y pueden diferir de sus experiencias y vivencias de varias maneras que ya no son familiares. Los tres rasgos comunes a todos los procesos del modelaje humano son la eliminación, la distorsión y la generalización. Estos son los procesos universales del modelaje humano, es decir, el modo por el cual las personas crean todas las representaciones de sus experiencias y sus vivencias. Las intuiciones representadas en el modelo transformacional del lenguaje humano son casos especiales de estos tres principios. Por ejemplo, las oraciones o estructuras de superficie que no llevan un sujeto expreso constituyen ejemplos de procesos de eliminación. Para desarrollar un modelo que el cliente ya tiene, es preciso restaurar la pieza ausente. La expresión tiene que relacionarse de nuevo con su origen, su representación más plena. En el caso de una estructura de superficie, su origen y su representación más plena es la estructura profunda. En el caso de la estructura profunda, su origen son las experiencias y vivencias del cliente. Mientras que la estructura profunda es la representación lingüística más plena, ella se deriva de una fuente aún más rica y plena, la suma total de las vivencias y experiencias del cliente. No debe sorprender entonces que los mismos procesos universales de modelaje humano, que nos brindan un modo sistemático de ayudar a un cliente a pasar de una estructura de superficie empobrecida a una representación lingüística completa, la estructura profunda, nos den un modelo sistemático de vincular la representación lingüística con el conjunto completo de experiencias y vivencias de donde se derivó dicha representación lingüística.